En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Buenos días. Buenos días. Ánimo. Se vivieron 10 días complicados por el tema de los aranceles. El día de hoy el presidente informa que se vivieron 10 días complicados por la decisión unilateral del cobro de aranceles a productos mexicanos en Estados Unidos. Los resultados fueron buenos si no entran en vigor los aranceles programados. Alejandro Encinas informará de la conmemoración de los actos de represión en 1971 y del fin del autoritarismo con la llegada del actual gobierno, abriendo paso a la libertad de expresión y el derecho a disentir de opositores. Alejandro Encinas. El día de hoy, 10 de junio, se conmemora el trágico aniversario número 48, en el que se pretendió eliminar la disidencia estudiantil y la libertad de expresión en México. Anuncio memorial por las víctimas del llamado halconazo en 1971. Estos eran las antiguas instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, que fueron lugar de tortura y desaparición forzada por parte del gobierno a opositores al régimen. En este memorial se tendrá disponible toda la información desclasificada del CISEN de lo que fue la llamada Guerra Sucia en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace el compromiso de no utilizar la fuerza y la represión para detener las expresiones de inconformidad contra el gobierno que encabeza es respetuoso de los derechos humanos. Acuerdo con Estados Unidos. Marcelo Ebrard informa sobre los acuerdos alcanzados con la administración de Trump, luego de que se suscitara la etapa más difícil de la relación entre México y Estados Unidos. En esencia, la relación comercial y económica se subordinó ante el tema migratorio. La negociación se centró en separarlas nuevamente. Lo que detonó este problema fue el número de migrantes ilegales desde México con 140,000 personas. Las negociaciones con Estados Unidos se iniciaron bajo condiciones de ultimátum que ponían en riesgo el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Las negociaciones estuvieron alrededor de que México fuese el tercer país seguro, lo cual no era factible para México. Se priorizará el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur para mantener un control efectivo de las personas que pretendan ingresar al país. No se permitirá un flujo de personas sin registro y que terminen su proceso de asilo. De no tener un decremento en el flujo migratorio durante 45 días con estas medidas, entonces se tomarán medidas adicionales por medio de un diálogo bilateral. Los resultados son: no hay tarifas arancelarias, migración y comercio separadas, Plan Migratorio de México y evaluación de este plan migratorio en 45 días. Reitera que se trató de un acuerdo migratorio y no hay acuerdos de compras adicionales. No era aceptable para el presidente ser tercer país seguro y que no formara parte del acuerdo firmado con Estados Unidos el Plan de Desarrollo de Centroamérica, y fue sumamente significativo el apoyo del pueblo mexicano y el llamado a la unidad nacional por parte del presidente. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy satisfecho con el acuerdo al que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos. Gracias a esto se evitó el impacto devastador en la economía de México de la aplicación de aranceles. La política son principios, pero también eficacia y resultados. Agradece las muestras de apoyo, pero sobre todo al pueblo de México. Un México unido es un México más fuerte. La delegación diplomática de México, a pesar de las fuertes presiones, lograron que se mantuviera el diálogo. El presidente tuvo que rehacer su discurso que presentó en Tijuana. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 30 de mayo al 5 de junio. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.85. Gasolina premium marca Chevron a 22.72. Diesel marca Chevron a 21.98. Gas LP en cilindros marca Gepagasa a 19.56 por kilogramo. Gas LP estacionario marca Genieto a 10.57 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.24. Gasolina premium marca Orsan a 20.59. Diesel marca Rendichicas a 20.57. Gas LP en cilindros marca Gascom a 16.78 por kilogramo. Y finalmente gas LP estacionario marca Gascom a 9.38 por litro. Fuentes ENER, CRE y Profeco. Se pone en marcha el procedimiento a las 5 gasolineras que impidieron la revisión de la Profeco, en donde Pemex dejará de vender combustibles y la CRE anulará la concesión. Se interpuso la denuncia en la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades legales que correspondan. A pesar de que se eliminó el estímulo fiscal en la gasolina premium, no se detectaron cambios en los precios de esta gasolina. El presidente reitera el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, diésel y la luz en términos reales. No habrá gasolinazos, la eliminación del subsidio a la gasolina premium, ni anticipa la subida de los combustibles. Caso Norberto Ronquillo. Lamentamos mucho estos casos, nos duelen, lo digo de manera sincera.
y estamos trabajando para que haya paz, para que haya tranquilidad. Ante el alza de la actividad delictiva de la Ciudad de México, lamenta mucho los acontecimientos y se trabaja para lograr la paz y la tranquilidad de la ciudad y del país. Se disminuyó de manera significativa la delincuencia cuando estuvo al frente de la administración del Distrito Federal. Desafortunadamente, en los últimos años se descuidó la atención a la seguridad, provocando un aumento en la incidencia delictiva de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum se reúne diariamente en conferencia para atender las demandas ciudadanas. TEMEC y la diversificación. Hoy, les decía, tengo una reunión terminando con el gabinete casi por completo, por entero. Se reunirá con su gabinete para la implementación del plan derivado del acuerdo con Estados Unidos. Respetando la autonomía del Senado, hay un ambiente político muy favorable para que se ratifique en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En una semana tendrá un periodo extraordinario y el primer tema es la ratificación del TEMEC. Proyecta que la próxima semana este tratado sea ratificado por parte del Senado. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.